La luz se fue exactamente a las 11:47 de la noche del 24 de diciembre. No hubo viento, no hubo tormenta, solo un silencio seco, como si la casa hubiera dejado de respirar. Afuera, los vecinos seguían celebrando risas a música baja. En mi casa, nada, yo estaba solo. Siempre paso Nochebuena solo. Nunca me molestó. Hasta esa noche, busqué el celular sin señal, sin datos, la batería en rojo. Caminé hasta la cocina a tientas y encontré una caja de velas olvidada en un cajón. Cuando encendí la primera, la llama iluminó la sala por apenas un segundo. Fue suficiente para notar algo que no estaba ahí. Antes, en una silla más, pegada a la pared, mirando directo hacia el sofá, pensé que estaba confundido. El cansancio en la oscuridad. Me senté y dejé la vela sobre la mesa. La llama empezó a temblar como si alguien respirara cerca. No había corrientes de aire, ninguna ventana abierta. Entonces la vela se apagó sola. La volví a encender. La silla ya no estaba contra la pared, ahora estaba más cerca, a medio metro del sofá. Sentí un frío inmediato en el pecho, esa sensación que no viene del cuerpo, sino de instinto. Me levanté rápido y caminé hacia el pasillo, sin apagar la vela. Cuando la llama volvió a apagarse, escuché el sonido. Una respiración lenta, muy cerca. Encendí la vela por tercera vez y entendí algo que me heló la sangre. Cada vez que la luz desaparecía, alguien se movía dentro de mi casa y ya no estaba solo. Antes de continuar, necesito decir algo. Si estás escuchando esta historia en la noche, con la luz apagada o usando audífonos, tal vez no sea casualidad. Hay relatos que solo avanzan cuando alguien más los presencia. Este es uno de ellos. Yo no sabía eso cuando empezó. Pensé que la noche simplemente estaba jugando conmigo. A mí me equivoqué. La vela seguía encendida en mi mano, pero la llama ya no iluminaba igual. La casa parecía más grande, el pasillo más largo, las paredes absorbían la luz en lugar de reflejarla. Caminé despacio, tratando de no hacer ruido, aunque no había nadie más. Al menos eso me repetía. Cada paso sonaba fuera de lugar, como si el suelo no esperara que yo estuviera ahí. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Un apagón a muebles mal ubicados, la mente cansada, pero el problema con las explicaciones es que dejan de funcionar cuando algo se mueve sin permiso. Cuando el aire cambia de temperatura de golpe, cuando sentís que alguien te observa desde un lugar donde no hay ojos. Pensé en salir de la casa, abrir la puerta y caminar hasta donde hubiera gente, ruido, luz. Pero algo dentro de mí no quiso hacerlo. No fue valentía, fue otra cosa. Una sensación clara de que si cruzaba esa puerta no iba a salir solo, como si la casa hubiera decidido acompañarme. La vela volvió a apagarse. Esta vez no escuché pasos, no escuché respiración. Escuché algo peor. Una silla arrastrándose lentamente desde la sala, marcando el piso con un sonido seco y paciente. No corrí, no grité. Me quedé quieto, esperando que el ruido se detuviera. No fez. Ahí entendí que la noche no había terminado, que la Nochebuena para mí recién estaba empezando y que cada minuto sin luz iba a acercar eso. Un poco más en si querés seguir escuchando lo que pasó después, suscríbete ahora y deja un like. Contame también desde qué país y ciudad estás mirando esta historia. A veces saber que alguien más está ahí es lo único que mantiene la vela encendida. La vela seguía encendida, pero ya no confiaba en ella. La sostuve con el brazo estirado, como si mantenerla lejos de mi cuerpo pudiera protegerme de algo. El pasillo estaba vacío, aunque el aire no. Había una presión rara, como cuando alguien ocupa un espacio sin tocar nada. Di un paso en él, el suelo crujió. El sonido no fue solo mío. La silla dejó de moverse. El silencio volvió, espeso, pesado. Pensé que tal vez todo había terminado, que el ruido había sido producto de mi cabeza. Avancé 2 pasos más y entonces vi la sombra. No estaba proyectada contra la pared, estaba sobre el suelo, alargada, deformada, como si la vela iluminara algo que no podía verse completo. Me agaché despacio, acercando la llama. No había ningún objeto que justificara esa forma. La sombra se movió un poco, respondiendo a mi movimiento. Fue ahí cuando entendí que no era una sombra, era una ausencia de luz,
Un espacio donde la llama no entraba, retrocedí. El pasillo parecía más largo que antes. La puerta de la sala estaba abierta, pero no recordaba haberla dejado así. Giré la cabeza un segundo para mirar atrás y la vela se apagó. La oscuridad fue total, no una oscuridad normal. No podía distinguir ni mis propias manos. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Entonces escuché el sonido otra vez. A pasos en lentos, tan descalzos, venían desde la sala, arrastrándose hacia el pasillo. Encendí la vela con manos temblorosas, a la llama volvió y el pasillo ya no estaba vacío. La silla estaba ahí, a menos de 1 metro de mí. Detrás de ella algo ocupaba el espacio, pero no tenía forma definida. No tenía rostro, no tenía cuerpo completo. Solo una presencia que parecía sostener la silla, como si fuera un punto de apoyo. Sentí que las piernas me fallaban. Quise hablar, decir cualquier cosa, pero no salió ningún sonido. La cosa no se movía, no avanzaba. Solo esperaba como si necesitara algo de mí. Di un paso hacia atrás y choqué con la pared. No había salida. El pasillo se había estrechado. La vela volvió a parpadear. Cerré los ojos por un segundo, rezando para que no se apagara otra vez. Cuando los abrí, la silla estaba girada. Ahora apuntaba directamente hacia mí y sobre el asiento había una marca oscura, hundida, como si alguien se hubiera sentado ahí durante años sin levantarse. El aire se volvió más frío. La llama comenzó a inclinarse hacia adelante como si algo la atrajera. Sentí un tirón en el pecho, una presión que no era física. La presencia empezó a acercarse, muy despacio, arrastrando la silla unos centímetros más. Entonces lo escuché, una voz baja, rota, que no venía de un solo lugar. Apaga la vela. Negué con la cabeza. No sabía por qué, pero entendía que hacerlo sería lo último. La voz no insistió, la presión aumentó. Mis oídos comenzaron a zumbar. La llama temblaba cada vez más. La silla se movió otra vez. Esta vez quedó justo frente a mí. La presencia estaba tan cerca que sentí el frío atravesar la ropa. La vela se apagó. En la oscuridad, algo me tocó la mano. Retiré la mano de golpe, como si el contacto me hubiera quemado. No sentí piel, no sentí dedos. Fue una presión seca, fría, que desapareció en el mismo instante en que reaccioné. La oscuridad seguía total. No escuchaba mi propia respiración, solo ese silencio espeso que parecía esperar una decisión. Busqué el encendedor en el bolsillo con movimientos lentos, torpes. Cuando lo encontré, dudé. La voz había sido clara. Apagar la vela no decía por qué. No amenazaba, solo ordenaba. Encendí la llama igual. La vela volvió a iluminar el pasillo, pero ya no era el mismo. Las paredes estaban más cerca. La pintura descascarada mostraba marcas que no recordaba. Líneas irregulares como si alguien hubiera rascado la superficie con las uñas durante mucho tiempo. La silla seguía frente a mí en vacía. Di un paso al costado para rodearla y avanzar hacia la salida. En cuanto me moví, la llama se inclinó otra vez. No puedo aire por algo que pasaba entre la vela y yo. Sentí el frío rozarme el rostro, lento, deliberado. Me quedé quieto. La voz volvió a escucharse. Más cerca, no mires atrás. No lo hice a mirar atrás. Siempre es un error cuando alguien te lo pide. Avancé un paso más. El pasillo parecía no terminar nunca. La puerta de la entrada estaba lejos. Demasiado lejos para una casa tan chica. Cada vez que parpadeaba, la distancia cambiaba. Empecé a notar algo peor. El suelo tenía marcas nuevas huedas, no eran mías, eran arrastradas, irregulares, como si alguien caminara sin levantar los pies. Iban en la misma dirección que yo, pero venían desde atrás. Aceleré, la vela temblaba tanto que pensé que se apagaría sola. Sentí una presión en la espalda, como una mano empujándome sin tocarme. Tropecé con algo y casi caigo. Cuando miré al suelo vi otra silla. Esta estaba caída de costado, bloqueando el camino. No recordaba tener tantas sillas. Escuché un ruido seco detrás de mí. Algo había ocupado el espacio donde yo estaba hacía un segundo. El aire se volvió más pesado. Me di cuenta de que no estaba siendo seguido. Estaba siendo rodeado. Falta poco, dijo la voz. No pregunté qué faltaba. No quería la respuesta. Logré pasar la silla caída
y corrí los últimos pasos hasta la puerta. Toqué el picaporte con desesperación. Estaba helado en Jirin. No se movió. Volví a intentar. Nada, la vela se apagó otra vez. Esta vez no la encendí de inmediato. En la oscuridad, escuché claramente como varias sillas se arrastraban al mismo tiempo, cerrando el espacio a mi alrededor. Sentí el frío en las piernas, en el pecho, en el cuello. La voz ya no estaba sola. Había murmullos, respiraciones superpuestas, como si más de una presencia compartiera el mismo cuerpo. Encendí la vela por reflejo. La escena me paralizó. El pasillo estaba lleno de sillas. Todas apuntaban hacia mí. Algunas estaban rotas, otras viejas, manchadas. Ninguna coincidía entre sí y en cada una había una marca oscura en el asiento, como si alguien invisible las estuviera ocupando. La puerta de salida había desaparecido. En su lugar solo había pared. Entendí algo que me hizo temblar más que el frío. La casa no estaba mostrando cosas nuevas, estaba recordando. Cada silla pertenecía a alguien que había estado ahí antes, alguien que se quedó cuando la luz se apagó. La llama comenzó a apagarse lentamente, sin viento, sin movimiento brusco, como si algo la estuviera soplando con paciencia. Y esta vez supe que no iba a poder encenderla de nuevo. Cuando la llama murió, no quedó oscuridad, quedó algo peor, una penumbra espesa, suficiente para distinguir formas, pero no detalles. Las sillas seguían ahí. Ya no apuntaban todas hacia mí, algunas estaban giradas, como si algo hubiera cambiado de lugar sin hacer ruido. El frío no venía del aire, venía de adentro. Sentí un entumecimiento lento en los brazos, en las manos, como si el cuerpo estuviera aceptando que ya no necesitaba moverse. Me obligué a respirar profundo. Cada exhalación salía blanca, visible. Aunque no hacía tanto frío antes, andí un paso. El suelo ya no crujía. Estaba cubierto por una capa fina de polvo, como si nadie hubiera caminado ahí en años. Las huellas arrastradas habían desaparecido. En su lugar había marcas más profundas, hundimientos irregulares, como si alguien hubiera estado parado durante mucho tiempo sin moverse. Escuché una respiración a mi izquierda. No era la misma de antes. Esta era más lenta, cansada. Giré despacio. No vi nada, pero sentí el espacio ocupado, como cuando alguien se para demasiado cerca. El olor fue lo primero que reconocí. Madera vieja y enjumedad, algo cerrado durante décadas. ¿No era así cuando llegué?, dijo una voz diferente. No pregunté quién era. Sabía que responder iba a darle forma. Me quedé quieto. La respiración se acercó un poco más. Yo también tuve una vela. Continuó. Pensé que me protegía en la penumbra. Se movió. Una de las sillas se deslizó unos centímetros, como si alguien se levantara con cuidado. Otra se acomodó más atrás. El pasillo parecía reorganizarse solo, adaptándose a nuevas presencias. ¿Cuántos son?, pregunté sin pensar. La pregunta salió sola. El silencio duró demasiado. Los que se quedaron, respondió la voz. Los que no salieron a tiempo. Sentí una presión en el pecho. No como antes. Esto era distinto. Era pesado, constante, como si la casa me estuviera apoyando el peso encima. Las paredes parecían inclinarse levemente hacia adentro. El espacio se achicaba. Avancé con pasos cortos, buscando algo, cualquier cosa que no fueran sillas. Mis dedos rozaron la pared. La textura era distinta, no pintura, no yeso. Era madera vieja, cubierta de marcas profundas, todas a la misma altura. Entendí entonces que no estaba en el pasillo original. La casa había cambiado, o yo había entrado en otra parte, una parte que no se usaba, que no se mostraba con luz. La voz volvió a hablar, ahora más cerca. Cuando la luz se va en Nochebuena, la casa abre lugares que el resto del año mantiene cerrados. Algo rozó mi hombro. No fue un toque, fue un apoyo, como una mano cansada buscando equilibrio. Sentí un impulso absurdo de ayudar, de sostener. Me detuve a tiempo. No nos mires, dijo la voz. Si nos miras, te sentás. Una de las sillas se deslizó hasta tocar mis piernas. El contacto fue leve, pero suficiente. Sentí el frío subir por las pantorrillas. El cuerpo empezó a rendirse, como si sentarse fuera lo natural, como si siempre hubiera estado destinado a ocupar ese lugar. Cerré los ojos con fuerza y di un paso hacia atrás. La silla cayó al suelo con un golpe seco. El sonido fue absorbido por la casa.
No hubo eco en la penumbra, se agitó. Varias respiraciones se alteraron. Al mismo tiempo, la presión aumentó. La casa no quería que me moviera. Quería que eligiera. Todavía podés, susurró la voz cansada. Antes de que la última vela se apague, abrí los ojos. A unos metros vi un punto débil en la penumbra, un reflejo mínimo como cera derretida atrapando luz. Una vela olvidada. Hundí un paso hacia ella y todas las sillas se movieron al mismo tiempo. El movimiento fue inmediato. No tuve tiempo de pensar. Cuando di el segundo paso hacia la vela olvidada, las sillas se arrastraron con violencia, chocando entre sí, raspando el suelo, como si la casa hubiera perdido la paciencia. El ruido fue ensordecedor, pero duró poco. Después, silencio otra vez. Un silencio cargado, atento en Corian. Sentí como el aire se cerraba a mi alrededor, como si avanzar costara más con cada metro. La vela estaba más lejos de lo que parecía. Cada vez que me acercaba, la penumbra se espesaba, estirando el espacio. Tropecé con una silla caída y caí de rodillas. El frío del suelo atravesó la ropa al instante. Algo pasó por encima de mí, no tocó. Pero el peso estuvo ahí, una sombra densa, cruzando el espacio donde yo estaba un segundo antes. Me incorporé como pude y seguí avanzando, ignorando el ardor en las manos. La vela estaba sobre una mesita baja que no reconocía. Cuando la tomé, sentí alivio en un alivio breve. La llama era distinta, mas pequi, inestable, no iluminaba como las anteriores. Era una luz cansada. Ao encenderla, la casa reaccionó. Las paredes crujieron, no como madera vieja, sino como algo que se estira a la fuerza. Las sillas se detuvieron de golpe. La presión disminuyó apenas lo suficiente para respirar. «No esa», dijeron varias voces al mismo tiempo. «La vela tembló». La llama se inclinó hacia atrás, como si algo la rechazara. Sentí un tirón en el brazo, suave pero firme, intentando bajarlo. Resistir me costó más de lo esperado. El cuerpo quería soltarla. Avancé unos pasos más y vi algo que me heló. El pasillo terminaba en una sala que no era la mía. Era más grande, más vieja. Había una mesa larga en el centro y alrededor más sillas, todas ocupadas. No podía verlos bien, pero sabía que estaban sentados esperando la vela. Iluminó lo suficiente para notar que ninguno miraba hacia mí. Todos miraban la cabecera vacía. «Ese lugar no es para vos», dijo la voz cansada. Ahora detrás de mí giré despacio. La penumbra tomó forma por primera vez. No un cuerpo completo, solo una silueta humana incompleta, como si faltaran partes. Donde debería haber un rostro, había oscuridad compacta. «Todavía no», agregó. «¿Qué pasa si me siento?», pregunté. La silueta no respondió de inmediato. Las sillas de la mesa crujieron levemente, como si alguien se acomodara. «¿Te quedas cuando la luz vuelva?», dijo finalmente. «La casa no deja ir a los que se sientan». Miré la vela. La llama estaba más baja. La cera se consumía rápido, como si el tiempo corriera distinto ahí dentro. Sentí el cansancio de golpe, un cansancio profundo, antiguo, que no tenía que ver con el cuerpo. Las sillas más cercanas empezaron a moverse otra vez, pero ahora despacio, sin urgencia. Sabían que el tiempo estaba de su lado. Retrocedí, busqué la entrada. No estaba en la casa, había cerrado ese camino. La única salida visible era la mesa en la cabecera vacía, el lugar que parecía esperarme. La voz cansada se acercó. «Yo también pensé que podía aguantar», susurró, «que la vela duraría lo suficiente». La llama parpadeó. Un hilo de humo se elevó, oscuro, pesado. Entonces entendí, no se trataba de huir. Nunca se había tratado de eso. La casa no cazaba, invitaba, esperaba que el cansancio hiciera su trabajo. Miré alrededor, las sillas estaban cada vez más cerca. La mesa parecía más larga, más profunda. El lugar vacío al fondo destacaba demasiado. La vela estaba a punto de apagarse, y esta vez supe que cuando lo hiciera, la casa iba a pedirme que eligiera dónde sentarme. La llama se apagó sin aviso. No hubo sopru, no hubo movimiento brusco, simplemente dejó de existir, como si hubiera cumplido su función. El humo subió lento y desapareció antes de llegar al techo. Por un instante
Pensé que la oscuridad total volvería. No volvió. La sala quedó iluminada por algo que no era luz. Una claridad opaca, suficiente para ver sin entender. La mesa seguía ahí, a las sillas ocupadas. La cabecera vacía, esperando. Sentí el cansancio caer sobre mí como un peso físico. Las piernas temblaban. Cada paso que daba requería una decisión consciente. La casa ya no se movía. No empujaba, no presionaba. Había cambiado de estrategia. Ahora solo observaba. Avancé hacia la mesa sin querer hacerlo. No era control, era aceptación. El cuerpo entendía que resistir ya no tenía sentido. Cada respiración era más lenta que la anterior. Me detuve frente a la cabecera. El respaldo de la silla era alto, viejo, marcado por el uso. No hacía falta tocarla para saber que estaba fría. No es así como termina, dije, más para mí que para la casa. Una de las presencias se levantó. No la vi levantarse, pero el espacio se liberó. Escuché el roce suave de madera contra madera. La voz cansada volvió, esta vez clara, cerca. Siempre termina igual, respondió. ¿Nadie se va? Cuando la última luz se apaga, miré a mi alrededor. Por primera vez pude verlos un poco mejor. No rostros, no cuerpos completos. Eran huecos con forma humana. Lugares donde algo había estado durante demasiado tiempo. Cada uno ocupaba su silla como si fuera una extensión natural. ¿Desde cuándo? Pregunté. La voz dudó. Desde que la casa aprendió a esperar. Sentí algo nuevo. Entonces, no miedo. No cansancio en rabia, en una reacción tardía, pero suficiente. Pensé en la Nochebuena afuera, en la música, en las luces, en la gente celebrando sin saber lo que esta casa guardaba cuando se quedaba sola. No me voy a sentar, dije. Las presencias no reaccionaron. No necesitaban hacerlo. Ya está sentado, respondió la voz. Miré hacia abajo. Mis piernas estaban dobladas. No recordaba haberme movido. El borde de la silla tocaba la parte de atrás de mis rodillas. Bastaba con dejarme caer. En ese instante, algo pasó. Un destello breve, casi inexistente. Un reflejo en la superficie de la mesa. Cero endurecida, restos de una vela, una última. No pensé. Me lancé hacia adelante y la tomé con ambas manos. La cera estaba caliente demasiado. El dolor fue inmediato, real. Suficiente para despejar la mente. Grité. La casa reaccionó como si hubiera sido herida. Un crujido profundo recorrió las paredes. Las sillas se movieron bruscamente, las presencias retrocedieron un poco, confundidas. Encendí la vela con manos temblorosas. La llama fue pequeña, pero firme, distinta a todas las anteriores. No iluminó la sala, iluminó el camino detrás de mí. Ni la entrada pareció, no como antes, más angosta, más lejana, pero real. No, dijo la voz cansada. No hacían corrían. Sentí como algo intentaba sujetarme, tirando del aire, del frío, del cansancio. No miré atrás, no escuché nada más que mis propios pasos. Crucé la puerta justo cuando la llama se apagó de nuevo. La casa quedó atrás, la calle estaba iluminada. Gente riendo, música, luces de Navidad. Caí de rodillas en la vereda, respirando con dificultad. Cuando miré mis manos, estaban quemadas, ampollas abiertas a dolor real. La puerta de la casa estaba cerrada y en chi, silenciosa, normal. Pensé que había terminado. Pero cuando levanté la vista, vi algo que no estaba antes. Una silla nueva, apoyada contra la pared de afuera, esperando. No volví a entrar a esa casa. Nunca más en los días siguientes pasé varias veces por la calle, siempre de día, siempre con gente alrededor. Desde afuera parecía normal, encerrada en vacía en venta. Nadie mencionaba nada extraño. Nadie recordaba a los antiguos dueños. Las quemaduras tardaron semanas en sanar. Algunas marcas todavía están ahí, no como cicatrices claras, sino como zonas donde la piel nunca volvió a sentirse igual. A veces arden sin razón, sobre todo cuando hay silencio. La silla siguió afuera durante varios días. Nadie la movía, nadie parecía verla. Un lunes ya no estaba. Pensé que alguien se la había llevado. Preferí creer eso. Pero desde esa noche, cada Nochebuena, pasa algo. Siempre se corta la luz en algún punto del barrio. Nunca en mi casa. Siempre cercan, siempre
por pocos minutos, y cuando eso pasa, siento el mismo cansancio, el mismo frío interno, como si alguien recordara que estuve a punto de quedarme. No volví a usar velas. No confío en ellas. Aprendí que no todas las luces sirven para salir. Algunas solo muestran dónde sentarse. Si alguna vez te quedas solo en Navidad y la luz se apaga sin motivo, presta atención a lo que aparece en la casa. Si ves una silla donde antes no había nada, Nushia Serkis, no te canses, Ani. No te sientes, porque hay casas que no necesitan puertas para atraparte. Solo necesitan que esperes hasta que la última luz se apague.